Bienvenidos en Aprendiendo Juntos. Hoy presentaremos el cuento clásico, Los tres cerditos. Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día el mayor: Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por aquí. A los otros dos les pareció muy buena idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué material utilizar. Al final, y para no discutir, decidieron que cada uno la hiciera de lo que quisiese. El más pequeño optó por utilizar paja, para no tardar mucho y poder irse a jugar después. El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja y tampoco le llevaría mucho tiempo hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. Además, así podré hacer una chimenea con la que calentarme en invierno, pensó el cerdito. Cuando los tres acabaron sus casas se metieron cada uno en la suya y entonces apareció por ahí el malvado lobo. Se dirigió a la de paja y llamó a la puerta. Anda, cerdito, sé bueno y déjame entrar. ¡No! ¡Eso ni pensarlo! Pues soplaré y la casita derribaré. Y el lobo empezó a soplar y a estornudar. La débil casa acabó viniéndose abajo. Pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera. Anda, cerdito, sé bueno y déjame entrar. No, eso ni pensarlo. No, eso ni pensarlo. Pues soplaré y la casita derribaré. El lobo empezó a soplar y a estornudar y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. El lobo estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero esta vez no tenía nada que hacer porque la casa no se movía ni siquiera un poco. Dentro los cerditos celebraban la resistencia de la casa de su hermano y cantaban alegres por haberse librado del lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? ¡No, no, no! ¿Quién teme al lobo feroz? No, no, no. No, no, no. Fuera el lobo continuaba soplando en vano, cada vez más enfadado. Hasta que decidió parar para descansar y entonces vio que la casa tenía una chimenea. ¡Ja! Pensaban que de mí iban a librarse. Subiré por la chimenea y me los comeré a los tres. Pero los cerditos le oyeron, y para darle su merecido llenaron la chimenea de leña y pusieron al fuego un gran caldero con agua. Así cuando el lobo cayó por la chimenea el agua estaba hirviendo y se pegó tal quemazo que salió gritando de la casa y no volvió a comer cerditos en una larga temporada. Este cuento sirve como ejemplo para que los niños entiendan el valor del esfuerzo y del trabajo. El hecho de que las casas de los dos cerditos holgazanes acaben por los suelos, mientras que la del cerdito más trabajador sea la que aguante y les sirva de cobijo, no es pura casualidad. El cuento también habla de otro valor como es la inteligencia. Lo hace a través del personaje del cerdito mayor, quien reflexiona a la hora de elegir el material con el que fabricará su casa y se decanta finalmente por los ladrillos una vez que ha valorado sus ventajas. Por otro lado, el cuento también refleja el valor del ingenio, que les sirve a los cerditos para librarse definitivamente del lobo cuando creen que no tienen nada que hacer. Una vez más el ingenio vence a la fuerza.